Bien, entonces, comenzando con la clase del día de hoy, en donde vamos a hacer un análisis y un diseño del trabajo práctico 2 para luego hacer la implementación, nos dice lo siguiente el requerimiento. Se desean gestionar viajes terrestres en vehículos propios, con el objetivo de poder calcular el costo de los mismos, el costo de esos viajes. Un viaje tiene la siguiente información: lugar de origen, lugar de destino, distancia entre las ciudades. Dice, se conoce ese dato, o sea, la distancia entre las ciudades, si las ciudades no están sobre la misma ruta. Tipo de combustible del vehículo, el vehículo con el que vamos a hacer el viaje, la cantidad de peajes, ¿sí? De los peajes nos interesa solamente la cantidad, y si las ciudades se encuentran sobre la misma ruta, es decir, si yo voy a hacer un viaje entre dos ciudades y la ciudad de origen y destino está en la misma ruta, basta con que conozca el kilómetro de la ruta en donde se encuentra cada una de esas ciudades, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer un viaje de San Luis a Villa Mercedes y la ruta es la ruta 7, las dos ciudades están sobre la misma ruta, bueno, yo sabiendo que San Luis está en el kilómetro 1, por ejemplo, y Villa Mercedes en el kilómetro 35, y podría decir, bueno, hay 34 kilómetros, ¿está? Bien, ahí muestro un ejemplo, por ejemplo, entre San Luis y Rufino, de la provincia de Santa Fe. Bien, a continuación nos dice, del combustible necesitamos conocer el tipo del combustible, ¿sí? Es decir, si es nafta, si es diésel, si es GNC, ¿ok? Y el precio del combustible. Existen diferentes tipos de vehículos, nos dice. Vamos a usar para nuestra implementación puntualmente 3 tipos de vehículos diferentes: autos, camionetas y camiones. Todos tienen la siguiente información. Todos los vehículos tienen una marca, una patente y todos tienen combustible. Además del comportamiento calcular costo de combustible de cada vehículo. Es decir, todos los vehículos son capaces de decirme cuánto gastan en combustible, ¿sí? Y cada uno de ellos lo va a implementar de manera diferente. Por ejemplo, en el caso de los autos, sabemos que cada 100 kilómetros gastan 7 litros de combustible. En el caso de las camionetas, cada 100 kilómetros gastan 10 litros de combustible. Y en el caso de los camiones, cada 100 kilómetros gastan 12 litros de combustible, ¿sí? A continuación, nos dice, se posee además la siguiente información. El costo del viaje depende de la distancia, el consumo de combustible y la cantidad de peajes, ¿sí? Recuerden que un viaje tenía cierta información, como por ejemplo el lugar de origen, el lugar de destino, la distancia entre las ciudades, el vehículo en el que iba a hacer el recorrido y la cantidad de peajes, ¿no? Bueno, además el viaje, me dice, me tiene que decir cuánto me saldría ese viaje. Para calcular el viaje, ¿sí? Para calcular el costo total del viaje, voy a tener en cuenta la distancia. ¿Por qué la distancia? Y porque un vehículo, para poderme decir cuánto gasté en combustible, necesita una distancia, ¿no? También voy a tener en cuenta los peajes, ¿sí? Los peajes. Dice, vamos a suponer lo siguiente. El costo de los peajes también depende del tipo de vehículo. Vamos a suponer que todos los peajes tienen el mismo costo. Si ustedes han viajado, habrán visto que no todos los peajes valen lo mismo, sobre todo en provincias, cuando viajo de una provincia a la otra, ¿sí? Por más que el viaje lo haga en el mismo vehículo, generalmente tienen costos diferentes, ¿no? Bueno, acá vamos a suponer, para reducir complejidad, que todos cuestan lo mismo, es decir, que todas las categorías cuestan lo mismo. Si viajas en una camioneta por el país, tiene el mismo costo. Si viajas en auto por el país, tiene el mismo costo, ¿sí? Por eso es que me dice, los autos y camionetas están en una categoría, es decir, el costo del peaje de los autos y camionetas es el mismo, y el de los camiones es otro, ¿sí? Si vos estableces, cuando vayas a crear un viaje, que lo vas a hacer en una camioneta, y decís que si se establece que es una camioneta o es un auto, el costo del peaje es el mismo,
¿sí? Si las ciudades están sobre la misma ruta, bueno, acá, cuando vaya a construir el viaje, ¿sí? ¿Qué podría llegar a suceder? Y bueno, que si las ciudades están, tengo que ser capaz de, al construir un viaje, plasmar esto, que si construyo un viaje y las ciudades están en la misma ruta, calcule la distancia restando el kilómetro donde se encuentra la ciudad de origen y la ciudad de destino, ¿no? Obteniendo un valor absoluto de esa distancia. Y si están en rutas diferentes, necesita ese dato adicional. Si el viaje se va a armar con dos ciudades que están en rutas diferentes, necesita ese dato del viaje, el dato de la distancia, ¿no? Para poderlo calcular. Como más información acerca de los viajes, me dice, mira, un viaje, además de tener esas propiedades que mencionamos anteriormente, como la ciudad de origen, la ciudad de destino, la distancia, el vehículo en el que haces el viaje, la cantidad de viajes que hiciste en el viaje, ahora tiene este comportamiento el viaje. El viaje tiene que ser capaz de, primero el viaje tiene que tener dos constructores, ¿sí? El viaje poseerá al menos dos constructores. Vos decidís cómo los usás y por qué a esos constructores. En base a todo lo que leímos y a todo lo que analizaremos o analizamos de los párrafos anteriores, se van a dar cuenta por qué podría tener un viaje con dos constructores diferentes. Ahora, con respecto a los comportamientos que tiene un viaje, es decir, un viaje, ¿sí? Te llevó el viaje. Un viaje tiene que ser capaz de decirme el costo en peajes que tiene. Un viaje tiene que ser capaz de decirme el costo en combustible, de acuerdo al vehículo que usé y a la distancia que llevo el viaje, decirme el costo de combustible. Y además, ser capaz de decirme el costo total del viaje, ¿sí? Recuerden que en el párrafo anterior nos menciona que el costo total del viaje, para el costo total del viaje tengo que tener en cuenta lo que gasta en combustible más lo que gasta en peajes, ¿no? Entonces, habiendo hecho una lectura de este requerimiento, ¿qué clases detectaron ustedes? La de viaje, la de Viaje, vehículos, la de combustible, combustible y vehículo. Bien, camioneta. Bueno, en viaje, verdad son herencias esas. combustible, perfecto. Vehículo, me dicen. A ver, abran el micrófono, hablen, porque no puedo ver el chat. Mejor si abren el micrófono. Ciudades, dice Mauro. Ciudades. A ver, si abren el micrófono es mejor, porque a veces por el chat se me hace un enredo. Ahí está. Tengo viaje, dijeron, combustible, vehículo, ciudad. Por ahí también creo que Pablo dijo Auto, algo camión, más. camioneta. Auto, Eso, camión y camioneta. auto, bien. Camión, camioneta, perfecto. Auto, camión y camioneta, perfecto. Bien, Peaje. ahora, ahora. eh, puede suceder, ¿sí? Fíjense que uno de los compañeros mencionó ciudad, ¿sí? Uno de los compañeros había mencionado ciudad. Ahí Mauro había dicho ciudad, ¿sí? Que podría ser también una clase. ¿Mm? O por allí, ustedes dicen, no, pero yo ciudad no lo pondría. Estos son los dilemas con los que nos encontramos a la hora de empezar a diseñar, ¿sí? Este modelo, ¿no? El modelo de clases. Es, che, ¿esto lo pondría como una clase o lo pondría como un atributo en tal clase? ¿Sí? Y bueno, y ahí me voy fijando. ¿Estamos? Ahí me voy fijando. Recuerden que mientras más detalle ustedes pongan, mejor es, ¿sí? O sea, por allí es mejor tener una clase ciudad que tener en una clase un atributo que sea ciudad de tipo string, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Podría ser más modular, ¿sí? Ahora, si tengo ciudad y vos decís, y lo único que tendría sería nada más un atributo, por ahí no tiene sentido. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, si le ponen ciudad, está bueno porque hay muchas cosas que pueden poner en ciudad. Hay cosas que pueden poner en ciudad. Bien, entonces, han detectado hasta acá unas 3, 4, 5, 6, 7 clases, ¿sí? Viaje, combustible, vehículo, auto, camión, camioneta y ciudad, ¿sí? Bien, pregunto, ¿qué relación,
¿qué atributos? A ver, ¿qué atributos tendría viaje? Si tuviesen que ponerle atributos a viaje, ¿qué atributos tendría? Origen, destino, Bien, yo distancia. digo, bien, origen, vamos por partes, destino. Bien, Pato, vos que dijiste origen y destino, ¿de qué tipo serían en base a las clases que estuvieron mencionando los chicos? Ciudad. Bien, ahí está lo que les decía. Si yo modelé una ciudad, origen y destino en viaje podría ser de tipo ciudad, ¿sí? O podría decidir decir, no, que no sea de tipo ciudad, que sea de tipo string, ¿sí? También podría ser válido, ¿sí? Podría ser válido. Como en este caso dijeron ciudad, vamos a suponer que es de tipo ciudad. Bien, ciudad. Ahora, otro que mencionaron por ahí es distancia. Sí. Distancia. A la distancia, distancia. Bien, a la distancia, ¿ese dato lo voy a tener siempre? No, ahí aclara que es solo si no están sobre la misma ruta. Bien, bien. O sea que si no están sobre la misma ruta, necesitaría explícitamente decirle la distancia. Y si no, la podría calcular de alguna manera, ¿no? Pero podría tener el viaje, el atributo distancia, ¿sí? Que se lo seteo de alguna forma si las ciudades están en rutas diferentes, o lo calcularía de alguna manera si están en la misma ruta, ¿sí? Pero en un primer análisis podríamos poner distancia. A ver, Daniel, ¿qué dices? ¿Qué más se te ocurriría en viaje? Carlos, Dante, Cantidad de peajes se Alberto, pondría. Martín. A ver, cantidad de peajes, bien. Y misma ruta, Cantidad de sí, peajes. booleano. Va, El vehículo, profe. El Estado vehículo. de película. Vehículo también. Perfecto. Vehículo. Bien. Ahora, supongamos que ahora necesitamos poner los atributos de combustible. ¿Qué atributos le pondrían a combustible? El tipo de combustible y el y precio. precio. Bien, el tipo de combustible y precio. Perfecto, sí, es válido. Litros. ¿Y en vehículo? ¿Qué atributos le pondrían a vehículo? La marca, la patente y Combustible. O si es terrestre, aéreo. La marca, la la patente. patente y el combustible. Y tiene, Auto, claro, y camión un y vehículo camioneta. tiene combustible, pero ¿de qué tipo es combustible? ¿Sí? Estoy escuchando a todos, ¿eh? El ¿De combustible. tipo? Combustible. 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 Bien. Combustible. Ahora, miren, escucho por ahí lo siguiente. Una compañera decía si es aéreo o terrestre. En este caso, estamos nos dice, mira, los vehículos que van a usar son estos, ¿sí? Y son todos ¿qué? Terrestres. Perdón, son todos Salvo el terrestres. mío, salvo mi auto, son todos terrestres. Claro, claro, son todos terrestres. Entonces, está bien, vos decís, y podría poner un atributo que diga tipo de vehículo, para poner si es aéreo o terrestre. Está bien, pero no sería relevante porque no lo usarías, porque sabes que en este caso son todos terrestres. Ahora, miren, y acá viene el gran dilema. Vieron que habla de que hay distintos tipos de vehículos, ¿sí? Vieron que habla que hay distintos tipos de vehículos, ¿sí? Y que hay puntualmente 3 tipos de vehículos: autos, camiones y camionetas, ¿sí? Es una Entonces, herencia. claro, podría, ¿sí? Por ahí podría decir, che, y podría tener vehículo un atributo tipo string que sea tipo, y yo pongo ahí si es auto, camión o camioneta, ¿sí? Podría tranquilamente pensarlo de esa forma. Y quizás podría dar solución a esto también, ¿sí? Pero ¿saben por qué lo pienso como herencia? ¿Por qué lo tengo que empezar a pensar como herencia? Por lo que vimos cuando empezamos con programación orientada a objetos, ¿sí? Vieron que había una serie de pilares de este paradigma, en donde el primero era la abstracción, el segundo el encapsulamiento, ¿sí? El ocultamiento, después tenías la herencia y el polimorfismo. ¿Qué me quiere decir esto? Que en la medida de lo posible, ¿sí? En la medida de lo posible, implemente la herencia. ¿Se entiende? En la medida de lo posible, implemente la herencia. ¿Por qué? Porque si implemento la herencia, logro mayor modularidad, ¿sí? Es decir, puedo crear, puedo tener mayor detalle, ¿m? Y además puedo tener métodos que sean genéricos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el viaje, que yo hablo en viaje, digo, viaje tiene un vehículo, pero no digo tiene
un auto, o tiene una camioneta, o tiene un camión. Tiene un vehículo, ¿sí? Y el viaje va a funcionar con cualquier vehículo que le pase. Si el día de mañana yo agrego un vehículo más, ¿sí? El viaje va a seguir trabajando de la misma manera, ¿sí? Gracias a la modularidad y al polimorfismo. Bueno, entonces, sí tendría, en lugar de tener en vehículo un atributo de tipo vehículos, tendría que tener una clase auto, una clase camión, una clase camioneta, como dicen los compañeros, y que hereden de vehículo, ¿no? Y que hereden de vehículo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, ahí en términos generales estuvimos hablando qué es lo que queremos hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ustedes se van a ir dando cuenta cuando armen el diagrama de clases, que ustedes lo que plasman ahí es qué es lo que quieren hacer. Otra cosa va a ser después cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Luna? Sí, profe, disculpe, quiero hacer una pregunta Sí, sobre, ahí en la lista de atributos que hice del viaje, también sí. menciona que hay que poner el tipo de combustible del vehículo. Pero si nosotros tenemos la clase vehículo, que ya tiene un atributo de combustible de tipo combustible, que ya tiene una clase específica con el tipo de combustible y todo eso, ¿hace falta realmente hacer un tipo de combustible extra? No, no. ¿Por qué? Porque lo que vos dijiste, Porque ¿sí? ya Si lo yo estoy en, tenemos. claro, si yo estoy en un viaje, ¿sí? Sé qué vehículo lo hace. Bien. Y si tengo un vehículo, sé, por ejemplo, qué tipo de vehículo es, ¿sí? Y también sé qué combustible usa, porque el vehículo tiene combustible y el combustible tiene atributos que dicen qué tipo de combustible es, qué precio tiene. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, por Es eso, como, solamente pregunto si está en la lista y tenemos que omitirlo y está en la deducir que es de esta lista, forma. como para decirte, che, el viaje sabe el tipo de combustible. Y vos decís, ¿cómo miércoles sabe el viaje el tipo de combustible? Ah, porque el viaje tiene un vehículo, y el vehículo, ¿sí? Vos lo tenés que ir infiriendo, ¿sí? Es como el trabajo práctico del robot, ¿vieron? Que le decía, el robot tiene una batería, ¿sí? Y después te decía, tenés un método en el robot que te tiene que decir la carga de la batería. Y vos decís, ¿cómo? ¿Que entonces tiene que tener un atributo carga el robot? No, la carga era un atributo que tenía la batería, entonces el robot sabía la carga a través de su objeto batería, ¿sí? Es básicamente parecido, es lo mismo, ¿no? Bien ahí. Perfecto. Recuerden, chicos, ¿sí? Que, a ver, esto es muy subjetivo. Ustedes modelan y va a depender el modelo de lo que ustedes interpreten, de cómo interpretan la realidad. ¿Estamos? Entonces, acá en este caso lo estamos haciendo entre todos y entre todos más o menos vamos llegando a un consenso de lo que queremos hacer, de lo que queremos representar, ¿sí? Pero podría suceder que tenga que hacer yo el modelo solo y ponerme, si yo interpreto esto, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve el diagrama UML? ¿Para qué me sirve tener el diagrama UML? ¿Por qué creen ustedes? Diagramamos primero, a ver. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para percoder nada más? ¿Para hacerles perder tiempo? Aparte. Sí, Maxi, para plasmar la idea general, ¿sí? Para abstraernos, justamente, Francisco, ¿por qué para abstraernos? Porque vos fíjate que en el modelo, como decíamos recién, yo modelo qué quiero, pero no digo cómo lo voy a hacer, me abstraigo de eso, ¿sí? Yo solamente plasmo la idea. Bien. Ahora, con qué objetivo? Aparte de aplicar la abstracción, de plasmar la idea, ¿para qué sería la cuestión? ¿Mm? Hagan de cuenta que son arquitectos y que el diagrama UML que ustedes hicieron es el plano de una casa. ¿Por qué les parece a ustedes un arquitecto arma un plano primero? Puede ser para ver las relaciones inherentes. Está bien, eso me sirve a mí me sirve a mí como analista, digamos, para poder entender esos módulos que pensé, esas clases que pensé, de qué manera van a interactuar, ¿sí? Pero hasta acá me están dando cosas que usarían ustedes solos. Pero ustedes, cuando trabajen en una empresa, ¿van a trabajar solos generalmente? Y no, No, van a trabajar con un equipo, ¿no? Entonces,
El modelo les va a servir a ustedes para después mostrarlo al equipo y el equipo va a saber leer el modelo. Entonces va a decir, mira, esto que lo interpretaste de esta manera, yo lo veo de otra forma. ¿Sí? Entonces, el hacer este diseño, ¿sí? El plasmar, por ejemplo, UML tiene distintos diagramas, ¿sí? Ya lo van a ver ustedes después en otras materias, ¿no? El que nosotros usamos ahora es el diagrama de clases, pero tiene otros diagramas, como por ejemplo el diagrama de caso de usos, el diagrama de despliegue, el diagrama de actividades, ¿tá? El diagrama de objetos, que muestran, te sirven para mostrar distintas vistas de tu proyecto, es para ver tu proyecto de distinta manera, de manera gráfica. ¿Sí? Viste que a veces se entiende mejor un dibujo que 1000 palabras, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Vos haces el modelo y después para validarlo con tu equipo. Es decir, mira, che, yo leí los requerimientos y entendí esto. Ustedes que están trabajando en equipo, ¿sí? Uno, por ejemplo, armó el modelo y dice, che, mira, yo entendí esto, ¿te parece a vos este modelo? Entonces, leyendo, ¿sí? Ustedes son capaces ahora de poder interpretar el modelo, ¿no? Y las relaciones que están plasmando. ¿Sí? Y aparte, ¿saben también para qué? Para que cuando vayan al cliente a hablar, ¿sí? El cliente no va a entender ni J de los lenguajes de programación, ¿sí? Y tampoco va a entender UML, pero a ustedes les va a servir para, digamos, verificar si lo que ustedes interpretaron es lo que el cliente quiere. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso es importante el diagrama UML, es la documentación que queda de cómo vos interpretaste esa realidad para validarla con tu equipo, ¿sí? Entonces, cuando el líder del proyecto diga, bueno, este es el modelo perfecto, pum, pone el sello de aprobado, ¿sí? Entonces todos trabajan en base a ese modelo, ¿sí? O sea, cuando el arquitecto armó el plano, te lo mostró, te dijo, mira, la casa va a tener esto, y lo acompañó al plano con qué? Con modelos tridimensionales de la casa y qué sé yo, dijiste, me encanta, yo así quiero la casa, firmaste, pagaste, ¿sí? O por lo menos pagaste el inicio de obra, entonces el arquitecto va a trabajar en base a ese modelo que consensuaron entre él y vos que sos el cliente, ¿sí? Acá pasa lo mismo, o sea, básicamente va a ser así. El programador, ¿sí? El analista funcional seguramente va a interpretar la realidad, va a hacer una bajada al equipo, uno del equipo va a modelar lo que interpretó, lo valida con el equipo, con el cliente, ¿es eso? ¡Pum! Firma. Haces esto. Entonces, el que implemente esto en código no le va a agregar ni pico ni cola, es esto, ¿sí? Si de pronto el cliente después dice, no, pero yo quisiera que los viajes sea capaz de, como van a hacer viajes fuera del país, aparezca en la ciudad, en qué ciudad, en qué provincia está o en qué país está. Y bueno, entonces, espere. Nosotros trabajamos por esto. ¿Usted quiere eso adicional? Bueno, modelo de nuevo, las modificaciones que quiero, la diferencia, estoy hablando así a lo bruto, ¿no? Pero básicamente es eso. Cualquier requerimiento que haya que modificar, agregar, quitar, sobre todo agregar, implica un costo, ¿sí? Un costo, porque vos vas a perder más tiempo, y no vas a ser vos solo, vas todo un equipo que va a perder más tiempo para implementar ahora lo que quiere ahora el cliente, entonces va a tener que pagar el cliente esas horas, porque vos como empresa de desarrollo le pagás a esa gente para que trabaje 10 horas, que es lo que vos planificaste en tu proyecto, pero de pronto el cliente quiere otra cosa, y ya no son 10 horas, son 15, entonces eso lo tenés que pagar, y bueno, ¿quién lo va a pagar? Y lo tenés que cobrar al cliente, ¿sí? Entonces, miren a dónde nos fuimos por un simple modelo, ¿no? Y Ana dice, ¿y el formulario de asistencia? Ahí va el formulario de asistencia, Ana. Chicos, entonces, habiendo hecho una introducción, habiendo hecho una breve introducción, ahora se van a abrir las salas, y en las salas va a decir, por ejemplo, grupo, los dice de a dos, qué sé yo, grupo 1, grupo 2, va a tal sala, a la sala que dice grupo 1, 2. El grupo 3 y 4, la sala que dice grupo 3 y 4. ¿Sí? Más vale aclarar que tomen para cualquier lado. Ahí está. Grupo 1 y 2, lo que ellos modelaron, usted explíquelo. Bueno, empezamos acá con la clase vehículo. Vamos a empezar por acá abajo. Vehículo es de clase abstracta para que no se pueda instanciar objetos de clase vehículo. Bien. Y tenemos nuestras tres clases, que es camión,
auto y camioneta. Y el vehículo tiene marca, patente, y el combustible tiene el tipo de combustible y el precio. Bien, perfecto. Chicos, algo importante es cuando pongan las clases, que tengan definidos los constructores, perfecto, y tengan definidos los getter y setter, por lo menos uno, ¿sí? Si no, bueno, por ahora están perdonados con esto que no puse, porque si no creo un combustible y no voy a poder setearle, si me equivoqué, el precio o el tipo, ¿no? ¿Mm? Y acá en vehículo, la observación que les tengo para hacer, antes que siga avanzando, es que cuando construya el vehículo, vos decís, yo cuando construyo un vehículo necesito sí o sí tener la marca, la patente y ya el combustible. Entonces, que tenga un constructor con esos datos, ¿sí? El vehículo. Ujú. Pero Bien. si es abstracto también, profe. Si es abstracto también. ¿Para qué? Para obligar a cuando construyas un auto a que sí o sí pases esos datos para que se construya un auto como vehículo, para que se construya una camioneta como vehículo. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Bien. Y, a ver. Pusimos que son herencia de vehículos. Herencia, sí señor. Y esto es una relación de tiene. Tiene. Uh-huh. El vehículo tiene combustible, sí señor. Y a ver, ¿cómo les quedó el viaje? A ver. Ciudad de origen, ciudad de destino, una distancia, tiene un vehículo y cantidad de peajes. Bien, y ustedes lo pensaron con dos constructores. Uno que reciba todos los datos, si es que las ciudades están... Claro, para contemplar los dos tipos de viajes que podemos hacer. Está bien, está bien. Calcular costo total, costo de peaje. Y si tengo una ciudad, ¿puedo saber si están en la misma ruta? ¿Cómo lo pensaron a la ciudad? A ver. Bien. Ajá. La ciudad, yo puedo saber si dos ciudades están en la misma ruta porque tienen algo que identifica la ruta, o un número, o un string con el nombre de la ruta, lo que fuera. Uh-huh. Perfecto. Bien. Bien, no sé clase. ¿Aceptan el modelo acá del compañero? Hasta acá se ve íntegro. Bien, y ahí tiene la clase test viaje que va a usar, que es la que tiene el main, va a usar el viaje. Perfecto. Bien. Yo hasta acá no veo objeción. A ver. Bueno, muy bien, grupos, ¿eh? Bien. Gracias. Ahí después vamos a ver cómo lo implementa, ¿sí? Ahí después es otro cantar. Grupo 3 y 4, por favor. ¿Alguno de esos grupos? Luna Morena. Ahí, ahí voy, profe. Bien. No sé si se está compartiendo ya. Sí, sí, ya lo estamos viendo. Bueno, creo que nosotros hicimos exactamente lo mismo que el grupo 1 y 2, exceptuando Ajá. porque no hicimos vehículo abstracto, que eso es algo que tenemos que añadir. Me Está parece bien. importante. Ahora, Y también agregar los pregunto, constructores. si usted no pusiera vehículo abstracto, ¿no es cierto? ¿Esto funcionaría igual? ¿Funcionaría de la misma manera? ¿Podrías dar solución al viaje? Sí. Sí, ¿Estamos? exceptuando por el hecho de que uno no puede calcular el costo del combustible particular para cada vehículo. Sí, sí, podría seguir Luna haciéndolo. ¿Estamos? A ver, si vos decís, no, el método calcular costo combustible, bueno, acá no dice nada, ¿viste? En el método, en vehículo, el método calcular costo combustible no dice si es abstracto o no. Entonces, nada, si no es abstracto, tranquilamente la clase de vehículo podría no ser abstracta, ¿sí? Y nada, después dependería del que implemente esto de redefinir el comportamiento calcular costo combustible, ¿no? Pero tranquilamente podrías dar solución a lo tuyo. Ahora, si vos decís, no, en vehículo tengo el método calcular costo combustible como abstracto para obligar a las clases hijas a que lo implementen, entonces sí la clase de vehículo tendría que ser abstracto por eso, o porque también decís, y en el proyecto yo voy a crear concretamente, voy a trabajar con un auto, con un camión o con una camioneta, no voy a trabajar con un vehículo, no voy a instanciar vehículos. ¿Sí? Ahí también podrías decir que es abstracto. ¿Estamos? Yo quiero que vean eso nada más. Perfecto. Bien, perfecto.
Bueno, la otra observación también que le hice al otro grupo es, si el combustible tiene el tipo y el precio, ponete un constructor que por lo menos cuando crees el combustible se te dé esos dos datos que sí o sí los necesitas, ¿no es cierto? Ya para que cuando lo instancies, lo mismo que el constructor en vehículo, que reciba la marca, la patente y el combustible, como para obligar al auto cuando se instancia que tenga esos datos, ¿sí? De cierta manera. Idealmente tendríamos que agregar, porque esto es algo que también nos preguntamos cada vez que hacemos UML y nunca preguntamos, pero nunca sabemos si agregar todos los setters, los getters, cuando son clases muy, Mira, muy complejas, se amontona un montón. en estas clases que son simples, como por ejemplo combustible, que lo único que hace es representar un combustible, sí tendrías los getters y los setters, ¿sí? En el caso del viaje, ¿sí? En el caso del viaje, también es una clase sencilla, ¿sí? Podría tener los getter y setter, ¿sí? Podría tener los getter y setter. Por si vos creas el viaje y después te equivocaste y pusiste como ciudad de origen, te equivocaste en la ciudad de origen que pusiste, o te equivocaste en la ciudad de destino que pusiste, para no tener que crear otro viaje, ¿se entiende? Ponés los setter o los getter, el get para saber, bueno, cuando creaste un viaje, de qué ciudad van. Si bien vos decís, bueno, pero yo en código los pongo, bueno, acá en UML deberían estar. En estos primeros pasos, miren, lo que les he de decir a los chicos, porque sé que es engorroso tener que escribirlo, les he de decir a los chicos, miren, pongan acá una anotación que digan como público, getter, and setters, ¿sí? Pongan así, entonces nosotros sabemos que ustedes después van a implementar los getter y setter, ¿sí? Se los permitimos. Perfecto. Por ahora. Es muy, digamos, ULP eso. Bien. Y también los constructores de viaje lo hicieron de la misma manera que los chicos, ¿no? Con dos constructores. Uno para que reciba la distancia y el otro que no. Bien. Sí, es larguísimo, pero sí lo hicimos exactamente de la misma forma. Está bien. Y con el tema de las relaciones, eso también lo podemos discutir cuando tal vez todos terminen en las relaciones entre las clases bien, porque también Mire, tuvimos dudas sobre qué elegir. Yo les digo una cosa nada más, ¿sí? Les digo una cosa nada más. Vieron que ustedes acá están bien las relaciones, ¿eh? Aparentemente acá están bien. O sea, aparentemente no, están bien. Fíjense que tanto esta como esta o como esta, todas dicen lo mismo, en definitiva, en su corazón. Todas son asociaciones, ¿sí? En su esencia. Todas son asociaciones. Vos en vehículo estás diciendo que el vehículo tiene combustible, ¿sí? Vos acá en viaje estás diciendo que un viaje tiene vehículo, ¿sí? Y también estás diciendo que en viaje tiene ciudad. Con las tres estás diciendo que tiene, ¿ok? Entonces, por ahí para no complejizarte, no ponerte tan compleja y decir, uy, esto sería una agregación, una composición, porque ese es un matiz semántico que uno agrega. Entonces, para no meterte en eso, vos decís, bueno, esto tiene un atributo de tipo, el viaje tiene un atributo de tipo vehículo, entonces es una asociación, pumba, lo representás así. Un vehículo tiene una ciudad, sí, entonces lo representás así, con una asociación, ¿sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, porque vos acá estás diciendo, por ejemplo, que el viaje tiene vehículos, tiene como una agregación, dando a entender que el viaje es un todo y el vehículo es una parte, ¿sí? Acá también estás diciendo una composición, digamos, que el viaje es un todo, que la ciudad es una parte y que la ciudad la va a construir el viaje. Y es mentira eso, porque la ciudad no la construye el viaje, vos se la estás pasando desde afuera a la ciudad. Nosotros pensábamos crearla dentro. Pero si tenés el constructor acá, que recibe una ciudad. Claro. ¿Ves? Bueno, nuestro pensamiento fue eso, crear la ciudad dentro de la clase viaje y ya directamente pasarle por el constructor este que tiene ciudad, la ruta, el kilómetro, el nombre, todo eso, y ya poder hacer los cálculos y demás dentro de viaje. Pero en el main solamente crearíamos viaje, el vehículo. Está bien. Fíjate, como que lo pensamos diferente, pero no cambiamos estos constructores, ¿no? Está bien. ¿Sabés cuál sería la contra? No, es que si vos ponés estos constructores, tenés que pasarle una ciudad desde afuera, ¿sí? ¿Y sabés cuál es la contra? Vos decís, bueno, no recibe la ciudad de origen y destino, lo voy a cambiar. Adentro del constructor haré un escáner que pida los datos de la ciudad y haga un new de la ciudad. ¿Sabés cuál es la contra? Que es algo que también después lo quiero ver con otro grupo. Es esta, que si yo a esto
supongamos que digo, sí, pero yo esto no lo voy a usar en una aplicación de consola, de escritorio, lo voy a usar en una aplicación con una interfaz gráfica. Entonces, no me funcionaría el escáner. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? En cambio, vos de esta manera vos decís, bueno, a la ciudad la construyen de afuera de alguna manera, podría haber una vista en donde tenés una lista de ciudades, elegís la ciudad de origen, una lista desplegable con otras ciudades, elegís la ciudad de destino, ¿sí? Elegís el vehículo y le podés decir acá, crear viaje, un botón, crear viaje, y ya te arma el viaje con eso. ¿Sí? Los datos podrían provenir de otro lado, no necesariamente de consola. ¿Sí? Podrían provenir de otro lado, una base de datos o de algún otro lado. ¿Sí? Entonces, el modelo este está bien, yo no le tocaría nada. ¿Ok? Y que las ciudades vengan de algún lado. En este caso, nosotros las vamos a crear en el main, a las ciudades para poder crear el viaje. Pero, porque vamos a probar esto que ustedes hicieron. Pero tranquilamente, esos datos de ciudades podrían venir desde otro lado. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Vamos? Bien, grupo 3 y 4. Vamos al grupo 5 y 6. Grupos 5 y 6. Perfecto. Ahí está, es lo que quedó, ¿eh? Está bien, espera que encuentre donde tengo que anotar. Acá. Bien. Bueno, al final decidimos volver atrás lo que habíamos empezado para hacerlo más simple, por el tema de que nos habíamos ido un poquito a las ramas. Está bien. Y, ¿puedo comentarle algo a los chicos que habían propuesto ustedes? ¿Sí? Bien. Ellos habían propuesto, porque estaba interesante el modelo, era, en lugar de recibir, tener un solo constructor. ¿Sí? Y en lugar de recibir, tener un solo constructor, en realidad el constructor que dejaban ellos era el de abajo. Y en lugar de recibir ciudad de origen y destino, ellos decían, yo le paso un arreglo, un array con las ciudades. ¿Sí? Y de alguna manera el que lo use, no sé, se encargará desde afuera de pasar 2 ciudades y la primera podría ser la ciudad de origen, la segunda ciudad de destino, qué sé yo. Entonces le digo, bueno, pero ¿qué pasa si las ciudades no están en la misma ruta? Necesitaría la distancia. Tendrías que tener un constructor con la distancia. Entonces ellos me dijeron algo válido, es que qué lindos perritos. Es que el método distancia, ¿sí? Sabiendo, si yo tengo 2 ciudades, puedo saber en qué ruta están, ¿sí? En base al kilómetro de esa ruta donde se encuentra, puedo saber la distancia. Y si no están en la misma ruta, se los puedo pedir al usuario de alguna manera. ¿Sí? Eso sería válido. Y habiendo analizado el trabajo 3 recién que presentó Luna, y que se me ocurrió ahora, digo, claro, pero si esto yo lo uso, esto va a servir si yo lo uso en una aplicación que corra en consola, ¿no? En donde me va a aparecer por consola que el usuario, con un escáner, por ejemplo, que el usuario ingrese los datos, ¿sí? La distancia. Pero si esto lo quiero usar en una interfaz gráfica, tendría que modificar mi viaje para que ahí en donde, cuando las ciudades estén en distancias diferentes, en lugar de usar un escáner, tendré que usar algún otro objeto gráfico para que, un diálogo, por ejemplo, para que pida la distancia. ¿Se entiende? Ya ahí tendría que tocar algo que ya hicieron los chicos. Claro, entonces, claro, al hacerlo ahora de esta manera, me permite a mí lo siguiente, que cuando crees el viaje, de alguna manera le paséis la distancia. Vos de antemano podrías pasarle la distancia de alguna forma. Nosotros esto lo vamos a probar en el main, todo con datos, se puede decir, estáticos, hardcodeados, como lo dicen ustedes. ¿Sí? No sé si aclaré o oscurecí, pero bueno, era lo que... Se entendió, sí. Por lo menos yo. Bien. Bien, bueno, tienen básicamente ahora todo. El combustible, no, me tildé acá en el... Me tildé acá, en el calcular distancia, en ese me tildé, pero bueno. Tengo un vehículo que tiene combustible, perfecto, el vehículo tiene marca, patente, fíjense que tiene el constructor, perfecto, y tiene el método calcular distancia. Vehículo lo diseñaron como abstracto. Ellos, como el método calcular distancia, calcular costo de combustible, perdón, y esto es importante, fíjense que el calcular costo de combustible, ellos dijeron, de alguna manera necesita la distancia. Eso, ojo al piojo, ¿vieron? Él le pasa la distancia. Quiere decir que este método, cuando lo use en viaje,
por ejemplo, calcular costo de combustible, ¿sí? Desde acá yo voy a usar de alguna manera este método, ¿sí? A través del vehículo que tiene el viaje. Entonces, la distancia que le voy a pasar a este método es la que voy a tener en este atributo que tiene acá arriba. ¿Mm? Bueno, ahí se van a dar cuenta ustedes después de cómo lo implementan. Pero bueno, es algo que me parece que no vi en los otros, que tenían el método calcular costo de combustible, pero no tenían en cuenta que necesitan la distancia para calcular el costo de combustible. ¿Sí? Profe, Sí. no, y por ejemplo, el método calcular costo de combustible no podría, de las clases vehículo, no de la clase viaje. Sí. ¿No podría, por ejemplo, devolver el costo por kilómetro, por ejemplo? Sí, sí. Acá él podría decir, no recibe la distancia y este método me dice en un kilómetro cuánto gasta. Y a eso yo lo multiplicaría. Sí, 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 también es válido. También es válido. También es válido. Sí, sí. O sea que aquellos que pensaron en no pasar la distancia, el calcular costo de combustible me daría en un kilómetro, por ejemplo, cuánto gasta. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahí cuando lo implementen, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esta parte, Pato? No, ¿qué quiero decir con esto? Es que acá el grupo 5 y 6 que lo pensó recibiendo la distancia, está bien. El que lo pensó sin recibir la distancia, también está bien, y me gustaría ver después cómo lo implementa. ¿Sí? Bien. Tenemos 3 tipos de vehículos, genial, y nada. Perfecto. Bien. Bien, chicos, me gustó, no veo Claro. así a simple vista, y fíjense que ellos pusieron asociaciones, acá se arriesgaron a una agregación, ¿sí? ¿Y por qué se arriesgaron a una agregación acá? Y lo que pasó fue que en realidad como estuvimos cambiando por ahí, Ah, no terminamos de Estaba con arreglar un todo, está pero bien, bueno, está bien, en realidad el viaje necesita sí o sí de una ciudad para poder funcionar. está O bien. sea, ¿Y lo vos querés mismo pasaba decir? con el vehículo. Ajá. Porque ahí, aparte de decir que el viaje tiene ciudades, estás diciendo que el viaje es un todo y las ciudades son las partes que forman el Claro, viaje, o sea que está bien también si lo pensaste de esa forma. claro, y ¿Sí? como lo planteó usted, el vehículo también pasaría lo mismo. Exactamente. Pasa que Pero no después alcanzamos a cambiarlo. está bien. Pero fíjense que por más que ponga, supongamos que sí, bueno, vehículo también voy a poner una agregación acá. Cuando lo pases a código, es lo mismo. No hay forma de si lo pensé con una asociación o si lo pensé como agregación, cuando lo pase a código lo haría de la misma manera. ¿Sí? Claro, sí, sí. Lo haría de la misma manera. Bien. Exactamente. Bien, chicos. Bueno, grupo 5, 6, 7 y 8. Por favor, así. Muchísimas gracias. Hasta acá un montón de ideas han surgido y la clase se hace muy rica. Bien. Y acá no veo un Pepe. Perdón, estoy El que grabando. no puede, es en broma. Está bien. Bueno, La ahí idea tienen. es esa, Perdón, ahí está. profe. No Está sé, bien. no se ven los Acá está. títulos, pero esta es la clase vehículo, estas son Está las bien. subclases, acá está la clase ciudad, Sí, y bueno, la clase viaje, y acá al costadito está el main y combustible. está bien. Ahí. Ahí está. Nosotros usamos agregación, composición del viaje. Un viaje tiene de uno a varios, ciudad, digamos, origen y destino, está compuesto. Lo que dije en el chat recién, que como sin origen y destino no hay viaje, y lo Ajá. mismo con el vehículo en este caso. Vemos que el vehículo usa acá combustible y ¿Por bueno, qué las usa? ¿En dónde subclases usa el combustible el vehículo? y en el atributo. Entonces tiene. Si ya hay un atributo del tipo otra clase, no es una dependencia, es una asociación. ¿Sí? Ok, ¿Se entiende? sería una agregación. Nosotros lo pensamos como que, o sea, Una, un vehículo sin a combustible ver, sigue siendo vehículo, pero ajá, claro. está bien, pero ya, vos fíjate que está diciendo que tiene un atributo. Es una asociación. ¿Sí? Si lo querés poner como agregación, como composición, como agregación no hay problema, pero es una asociación. ¿Sí? Es una asociación. En donde tenés una dependencia, es en la clase esta test viaje, creo que se llama. Sí, Ahí sí dos. es la que usa el combustible, porque no tiene La atributos que tipo usa. combustible, tipo viaje.
Ujú. Pero Esa sí tiene me una faltó, nos faltó estas asociaciones del main, digamos. Ajá, las dependencias. Sí. Ahí está. Profe, Bien. una pregunta. ¿Es necesario agregar digamos, las asociaciones en el main? Las ¿O ya por dependencias. defecto, las No, dependencias por defecto? mire, ¿saben qué sé hacer yo? Si ustedes hacen el código y después generan el UML, les hace toda la dependencia. Pero, ¿qué les suelo pedir yo? Les suelo decir yo, a ver, mira, ¿qué es lo principal que vas a usar en el main? El viaje. Y vos, se entiende que si usas el viaje, después vas a usar todo lo demás. Entonces yo les suelo pedir esto directamente, una dependencia con la clase más importante, la de viaje. ¿Sí? Bien, directamente. ¿Sí? Así no reniega. Cualquier cosa, la defensa es, no, el profe Luis dijo eso, pónganse de acuerdo. Es así. ¿Sí? Hay, ahí. Bueno, retomo. Perfecto. Bien. Tenemos el combustible. Bien. Ahí el combustible, bueno, ahí calculo que es por tiempo, necesitaría el combustible y el precio, perfecto. Un vehículo entonces tiene combustible, sí señores. Aparte de combustible tiene patente y marca, bien. Auto, camión y camioneta son combustibles, bien. Vehículo es abstracto, el calcular costo de combustible, bien. Y evidentemente, si este método es abstracto, no lo pusieron ustedes acá en el modelo, lo tienen que implementar, ¿cierto? Sí, Bien. sí. Una duda Un con viaje. respecto a ese era justo lo que habías dicho, que te había consultado yo. Sí. Que se refería al consumo. O sea, la relación del precio y los litros por kilómetro que haga cada vehículo, ¿verdad? Claro, sí. Que en el enunciado creo que también te lo menciona como calcular costo de calcular combustible o consumo, creo que decía. Calcular costo de combustible y después habla, o sea, explica la relación de consumo. Está bien. No dice el precio, el valor de cada tipo de Claro. combustible, pero... Exactamente. Acá, o sea, a ver, lo que me está diciendo Patricia es, este método, más que decirte el precio, lo que te va a decir es cuánto consume. O sea que en el enunciado creo que dice calcular costo de combustible, ¿puede ser? Sí. En el enunciado puede que diga calcular costo de combustible, pero no es el costo el que estás calculando, estás calculando el consumo, ¿sí? Claro, en el primero, segundo, en el tercer párrafo dice, existen diferentes tipos de vehículos, autos, camiones y camionetas. Todos tienen la siguiente información, marca, patente, combustible, además del comportamiento calcular costo de combustible. A ver, para. Volvamos al vehículo. ¿Podría decirme el costo del combustible? En precio cada auto, dependiendo del combustible que use. Está bien, cada pero vehículo, a ver, en el enunciado dice calcular costo. ¿Puede decirme cuánto el costo en combustible? Por litro. ¿Precio? Por kilómetro. Cada 100 kilómetros, sí. Claro. Me puede decir el costo porque tiene el combustible, tiene el precio. ¿Sí? Me puede decir un costo. Ahora, si yo le paso la distancia, sí me podría decir el costo de esa distancia, lo que gastó consumiendo en esa distancia. Claro, si yo pero no eso lo tengo la calcula el distancia acá, viaje. claro, si yo no tengo la distancia acá, me va a decir el costo en 1 kilómetro, ¿cierto? Claro. El costo en 1 kilómetro. Bien. Y eso se lo pasaría al viaje para calcular el costo o mejor dicho, del viaje, según la distancia que recorre y bla, bla, bla. Ahora, o sea, no es que el viaje va a recibir como parámetro lo que devuelva este método, sino que vos lo vas a usar acá, dentro del calcular costo combustible. Dentro del calcular costo combustible, ¿no es cierto? Vos llamarías del vehículo ese método que te va a dar en 1 kilómetro, por como vos lo tenés ahí modelado, ¿no? Y eso multiplicado por la distancia que usted tiene, le va a decir, bueno, ¿cuánto gastó en todo el viaje? ¿Cierto? Claro. Bien, bien. Bien. Sí, ¿no, tienen chicos? también 2 formas de crear el viaje. Así el modelo está bien, ¿eh? Ustedes, después cuando lo implementen empiezan a caer un montón de cosas, chicos. Empiezan a caer un montón de cosas. Tiene la ciudad de origen, ciudad de destino, tiene bien las 2 formas de construir el viaje. Calcula la distancia, calcula el costo en peajes, calcula el costo de combustible y es capaz de decirte el costo total. Perfecto. ¿Sí? Bien, chicos. Muy bien.
Bueno, Listo. muy bien todos los trabajos, muy bien todos los trabajos. Lo que quedaría sería, bien, perfecto. Cuando hay varios integrantes en un equipo trabajando sobre un mismo proyecto, ¿sí? Lo que pretendo es trabajar de manera colaborativa, es decir, que todos poder colaborar de alguna manera con el mismo proyecto, ¿sí? Algo muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con el trabajo en la nube, por ejemplo, con Google Drive, ¿ok? Ahora, ¿pero qué pasa? Vamos a trabajar acá con repositorio, y como repositorio vamos a usar GitHub. ¿Qué pasa si yo uso Google Drive? ¿Sí? ¿Cuál es la forma de trabajar colaborativamente con el Drive? Y bueno, supongamos que subimos al Drive un documento. ¿Sí? Subimos al Drive un documento. Si yo quiero trabajar de manera colaborativa con ese documento que está en la nube, ¿ok? Lo que hago es agregar a los colaboradores, es decir, compartir ese documento con los que quiero que trabajen sobre él. ¿Sí? Pero todos ven ese documento. Lo que haga el usuario 1, lo que haga el usuario 2 o lo que haga el usuario 3, lo ven instantáneamente todos. No es que cada uno puede tener una versión del documento y después de alguna manera fusionarlo en el documento final. ¿Sí? Bueno, eso sí permite GitHub. No solamente permite, ¿sí? No solamente permite, digamos, que todos puedan ver en tiempo real las modificaciones que se van haciendo, sino que también puedan tener sus propias versiones de eso que están compartiendo, ¿sí? Es decir, podría suceder que tengo 3 usuarios que están trabajando en el mismo proyecto, ¿sí? Supongamos sobre una misma clase, y cada uno tener distintas versiones de esa clase. Supongamos que sea la clase combustible, ¿no? Entonces uno creó la clase combustible, otro de esa clase combustible tiene la versión con los atributos, de eso otro usuario tiene la clase combustible con los atributos y el constructor, por ejemplo, y los métodos getter y setter, y ustedes dicen, y podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir, bueno, ¿sí? Ahora lo que me gustaría es a esas 3 versiones distintas fusionarlas en una sola, que quede la clase combustible con los atributos, el constructor, con lo que hizo cada uno de ellos. Eso es lo que me permite GitHub, ¿ok? Pero nosotros no vamos a trabajar con ramas, ¿sí? Con distintas versiones de un mismo proyecto. Vamos a tratar de lo siguiente, vamos a tratar de esta manera. Tener un repositorio en donde subamos nuestro proyecto, ¿sí? Y por ahora, como estamos dando los primeros pasos, cada uno vaya haciendo cosas diferentes del proyecto. Es decir, uno haga la clase vehículo, ¿sí? Otro haga la clase combustible, o uno hace la clase combustible primero, el otro hace la clase vehículo, el otro hace la clase auto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que deberían hacer es ir cada uno de ellos subiendo los cambios, ¿sí? Entonces, cuando el usuario 1 sube esos cambios, los demás deberían bajar esos cambios para que todos tengan la clase combustible, ¿sí? Luego, cuando el otro crea la clase vehículo, sube ese cambio, los demás los deberían bajar para todos tener ya la clase combustible y la clase vehículo, ¿sí? Y cuando el tercero haga la clase auto, por ejemplo, subiría ese cambio para que los demás bajen eso, ¿sí? Y todos queden con las 3 clases en sus respectivos repositorios locales, en sus respectivos ordenadores, ¿sí? Bueno, para que eso suceda, lo primero que tengo que hacer, si voy a usar GitHub como repositorio, es que todos los usuarios tengan una cuenta en GitHub, ¿ok? O sea, lo primero que tendría que hacer es registrarme en GitHub. Esperen que lo hago acá. Bueno, Francisco se creó su perfil en GitHub, ¿ok? ¿Cuántos miembros? Bueno, ponele de 5 a 10. Sos estudiante. Lo vas a usar para todo, pero puntualmente para trabajo colaborativo, codificación colaborativa.
¿Lo puedo tildar después en otro momento todo esto? Calculo que sí, pero ya que estás de antemano, ponele para qué lo vas a usar, para que ya te habilite ciertas cuestiones, a lo mejor te habilita algo. Fíjate que abajo te dice skip la personalización, digamos. Bien, fíjate, claro, como para uso libre, esto es lo que vos tenés disponible, ¿no? De pago, bueno, fíjate que te da posibilidades de crear tanta cantidad de proyectos privados, ¿sí? La cantidad de espacio que te asigna para almacenar proyectos, ¿sí? Nosotros vamos a usar la versión libre, la versión free. Disculpe, profe, me pareció distinto, no sé si... ¿Dónde es que tengo que entrar para setear las cosas esas? Cuando ni bien creas el perfil, vos ya lo creaste y te apareció esto que tenés acá. Sí, eso tengo. Ahí donde entro. Listo, ya acá tenés. Es él porque recién entra. ¿Sí? Se lo ha pedido. Está bien, ahí no tengo que hacer más nada, entonces. Ahí no deberías hacer más nada. Mira, a ver, para ver si estamos todos iguales. Acá él ya ingresó a su cuenta de GitHub. ¿Sí? Yo estoy igual si él quisiera, recién la creé también. Bien. Si él quisiera ver qué repositorios tiene, que en este caso, como recién la crea, no tendría ninguno, va acá arriba, al botón de donde figura su perfil, arriba a la derecha, al lado de la campanita, ahí te lo marqué, te debe estar las camaritas. Eso. Y ahí podés elegir, entre otras cosas, por ahora lo que nos interesa es tus repositorios. Exactamente. Uno podría, en lugar de crear un repositorio por cada proyecto, podría crear un proyecto y ahí adentro meter todo lo que tenga que ver en el proyecto, pero ahora vamos poniendo un repositorio por cada proyecto. En este caso, vos no tenés nada, ¿sí? Ahí estamos. Perfecto. Esto es lo primero, crear nuestra cuenta en GitHub, estar registrados en GitHub. Lo segundo que tenemos que hacer es descargar e instalar en nuestro ordenador GitHub Desktop, ¿sí? Ahí te paso el link, les paso el link para que instalen GitHub Desktop. Ahí lo pasé por el chat. Ahí está. ¿Eso lo instalamos, profe? Ese lo instalan también, ¿sí? Ese lo instalan. Una vez que lo descargan y lo instalan, ahí charlamos. Bueno, acá en este caso, Carlos descargó GitHub Desktop, ¿sí? Sí. Es decir, es la herramienta que me va a permitir, desde mi dispositivo, desde mi computadora, vincularme a mi repositorio, ¿no? A mi cuenta de GitHub. Acá quedé. No Entonces, sé si... cuando la descargaste y la empezaste a instalar, ahora lo que te pregunta es, bueno, ¿cómo tenés que loguearte? ¿Sí? Sí, ¿Cómo? ¿qué hago? Es decir, Ahí. de esta manera, que te vas a loguear con tu cuenta de GitHub. Eco. Fíjate que te lleva al GitHub web, ¿sí? Y acá te pide autorización para usar esta aplicación de escritorio. ¿Sí? Autorizás. Ahí. Exactamente. Este sitio está intentando abrir GitHub Desktop, abrir. Bueno, podríamos decirle permitir. Dale tiempo. Genial. Él te da una configuración por defecto, ¿sí? Es decir, que va a quedar instalado de manera global en tu computadora, en tu sistema operativo, que vas a usar tu cuenta de GitHub, ¿sí? Y tu dirección de mail. ¿Tá? Entonces, él deja registrado de manera global ahora que tu mail en GitHub es este y este es tu nombre de usuario, por decirlo de alguna manera. Finalizar. Sí, ese. Finalizar. Esa es la configuración inicial que vos tenés ahí. Y ahí ya tenés GitHub Desktop. Y ahí espero. ¿Sí? Ya ahí tengo la herramienta. Ahora vamos a ver cómo la usamos. Ya la tenés instalada y configurada. ¿Sí? Ya la tenés instalada y configurada. Ya está. Sí, señor. Cierro acá. Podés minimizarlo si querés, porque de acá en más, nosotros vamos a trabajar con esto, con GitHub Desktop. ¿Sí? Y cada tanto vamos a ir a la web para ver si lo que estamos subiendo está bien. Cada tanto vamos a ir haciendo eso. Entonces, ya tengo mi cuenta en GitHub, en la web, y ya tengo instalado a nivel local GitHub Desktop.
¿Es la única herramienta que puedo usar para trabajar desde la computadora? No, hay otras herramientas. Vamos a usar esta, que es una de las más fáciles y un poco intuitiva, ¿no? Más intuitiva. Bien. Esto Perfecto. queda así. Por ejemplo, el grupo 9. Vamos en el grupo, ¿qué va a suceder? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, uno va a ser el que va a crear el proyecto y es el que lo va a subir la primera vez y lo va a compartir y va a agregar a los colaboradores, ¿no? Que va a ser el que va a crear el repositorio. ¿Sí? Entonces, en el caso del grupo 9, tengo como integrantes a Francisco, tengo como integrantes a Alberto, tengo como integrantes, como otro integrante, a Ángel y a Maximiliano. ¿Ok? Maximiliano. En este caso, vamos a hacer que Francisco sea el que crea el proyecto. ¿Sí? Francisco va a ser el encargado de crear el proyecto. ¿Sí? Francisco va a crear el proyecto, va a subirlo a GitHub, ¿ok? Y va a agregar colaboradores. ¿Qué colaboradores va a agregar? Y va a agregar como colaboradores a Alberto, Ángel y Maximiliano, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que tiene que suceder. Uno, tomar la batuta. Entonces, le vamos a pedir a Francisco que comparta, por favor. Bien. Fran. Entonces, abrí NetBeans, ¿sí? Porque primero vamos a arrancar con el proyecto, lo vas a crear en NetBeans. Tu proyecto lo haces todo en NetBeans. Existe la forma de vincular, de hacer todo esto desde NetBeans, ¿sí? De crear el repositorio, de agregar colaboradores. Todo lo podría hacer desde acá, desde NetBeans. ¿Sí? Pero bueno, no es muy fiable ese complemento que tiene NetBeans para hacerlo. Por eso es que vamos a usar GitHub Desktop. Entonces, bueno, vamos a suponer que vamos a hacer que Francisco cree su proyecto. Va a crear un nuevo proyecto que se va a llamar TP2, por ejemplo. Se va a llamar TP2 Grupo 9. Y va a crear un proyecto Java que se va a llamar TP2 Grupo 9, para poderlo identificar de todos los otros grupos. Tiene que llamarse así, puede tener cualquier nombre, pero vamos a poner así por ahora. Bien, perfecto. Bueno, él creó eso. Su proyecto, que en este caso lo único que tiene es el main, ¿sí? Pero lo creó vacío, si se quiere, para empezar a agregar colaboradores. Ahora, a nivel local, ¿en dónde tenés este proyecto guardado? A nivel local, en tu compu, ¿en dónde está? Clic derecho en el proyecto, propiedades, esa es una forma de verlo. Bueno, hay propiedades, tenés abajo. Fíjate, ¿ve? El proyecto él lo tiene físicamente. A ver, sources, acá donde dice fuentes. El proyecto él lo tiene en la carpeta documentos dentro de NetBeans Project, ¿sí? Físicamente lo tiene ahí, al proyecto, él, en su computadora. Entonces, este proyecto que tiene en esa carpeta es el que va a subir, ¿ok? Entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, cancelá acá, cerrá esa ventanita, y andate a GitHub Desktop. Cerra esa ventanita ahí, minimizala, qué sé yo. Eso. Y vamos a GitHub Desktop. Ahí en el escritorio, donde instaló, exactamente. Bueno, ¿qué vamos a elegir acá? Vamos a ir por, está bien, él tiene un acceso rápido acá, que es lo mismo si yo voy acá arriba al menú. Vamos a ir a File, ¿sí? Y va a elegir agregar repositorio local. Add local repository. Él dice, yo voy a agregar un repositorio que tengo acá en mi máquina, en mi computadora. Ah, sí, ¿y en dónde está? Bueno, choose
y te vas a documentos, donde lo tenés físicamente en tu máquina. Dentro de NetBeans Project. No. Para atrás. Ese no es tu proyecto. Uno más. Ese es tu proyecto. Esa es la carpeta del proyecto. TP2, la que tiene el mismo nombre del proyecto. Exactamente. Ahí le digo, sí señor. Seleccionar. Perfecto. Pare la música. Él dice, muy bien, este repositorio local, este proyecto local, no lo tenés arriba. No lo tenés en GitHub, en la web. Bueno, créame el repositorio. Ok. Bien. Fíjense que acá hay una serie de datos de configuración que puedo modificarlos o no. Él me dice, mira, yo allá arriba te voy a crear un repositorio que se va a llamar TP2 Grupo 9. ¿Sí? Acá puede agregar una descripción si quiere, algún otro dato. Directamente le decimos crear. Vamos a decir por ahora crear. Bien. Dale tiempo. Perfecto. Genial. Bueno, ahí lo único que le estoy diciendo a GitHub Desktop, que estoy interesado en que cree mi repositorio y suba todo lo que tengo a nivel local a ese repositorio. Entonces le vamos a decir acá, publicar repositorio. Y paro la música. Cuando voy a publicar repositorio, ¿sí? Cuando voy a publicar repositorio me dice, bueno, este es el nombre, ¿sí? Esta es la descripción, ¿sí? ¿Lo querés hacer privado? Mira, acá dijimos que por ahora no lo vamos a poner como privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que lo puedan ver los profesores y corregir. Con solo vos pasar el link del repositorio, nosotros podamos entrar y corregir. Si no, nos vas a tener que agregar como colaboradores. Bueno, publicar repositorio, le decimos. De todas maneras, si yo creo el repositorio como privado, tengo formas después, desde allá desde la web, cambiar la visibilidad del repositorio, ¿sí? Una vez que le digo publicar, está sincronizando tu carpeta local con la web, ¿sí? Dale tiempo. Perfecto. Ya subió el repositorio. Bueno, ahora yo quiero agregar colaboradores. Primero quiero asegurarme de que haya subido con éxito. Segundo, quiero agregar a ese repositorio colaboradores. Entonces me voy a la web, a mi cuenta de GitHub, a mi perfil de GitHub. Maximizalo ahí, por favor, Fran. Perfecto. Podés ir a tu perfil, acá, tus repositorios, ahí lo puedo refrescar y ya está. Pero si no, andate allá arriba para que vean todos. Viste que refrescaste, lo tenés. ¿Y cómo puedo llegar a lo mismo? Haciendo clic exactamente en el botón de control, tus repositorios, y ahí lo tengo. Fíjense que acá está el repositorio que él acaba de subir, es un proyecto Java, ¿sí? Y subió hace un minuto. Si él hace un clic ahí en el repositorio, en TP2 Grupo 9, fíjense que aparece toda la estructura del proyecto, ¿sí? Aparece toda la estructura del proyecto. Dentro de la carpeta source tiene todo lo que tiene que tener, todo el proyecto, subió todo, la clase, fíjate, si haces un clic ahí en la carpeta de fuentes, por favor, Fran, Cisco, hacemos un clic ahí. Bueno, él tiene dentro del paquete principal TP2 Grupo 9, tiene la clase esta del main, ¿sí? Lo único que tiene. Perfecto. Bueno, ¿y ahora cómo hago para agregar colaboradores? Para que podamos trabajar todos sobre lo mismo. Párate en tu repositorio. Bueno, puedo ir desde acá también, puedo ir. Si no, párate ahí. Si estoy parado en mi repositorio, un clic, fíjense, eso, hacerle un clic ahí donde dice, ahí donde estás parado. Ahí, clic. Fíjense que desde acá, no hagan nada, pero él desde acá podría ir a código, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer él? Él les tendría que mandar esto a las personas que les interesa que trabajen con él o que simplemente vean su repositorio, ¿sí? Los que
Si él manda ese link, por ejemplo, por WhatsApp, todos podemos entrar y ver lo mismo, pero no vamos a poder modificar nada porque no somos sus colaboradores, ¿sí? Eso es solamente para que él vea que esto le tendría que mandar a sus colaboradores. De todas maneras, cuando él los invite a trabajar a sus colaboradores, les va a llegar este link también, ¿sí? Que es lo que van a usar después ellos desde GitHub Desktop. Bueno, pero ¿cómo agrego colaboradores? Bueno, andate a Setting, ¿sí? Desde acá agrego los colaboradores. Clic en Setting. Yo lo veo con un pequeño delay, por eso por ahí tardo en contestar. Pequeño delay. Acá está. Colaboradores, tengo en el panel izquierdo. Y él va a poder agregar como colaboradores a aquellas personas que se hayan registrado en GitHub, ¿ok? Es decir, que Alberto, Ángel y Maximiliano tienen que estar registrados en GitHub. Vamos hacia abajo, ¿sí? Y acá tiene el botón Add People. Entonces, él puede agregar a los colaboradores, buscándolos por el nombre de usuario, solamente con que estén registrados arriba, Ángel. Con que estén registrados en GitHub. Descargado GitHub Desktop es para que vos puedas clonar después tu proyecto. Haz un clic ahí, por favor, Francisco, en Add People. Entonces, les voy a pedir a Ángel, Alberto y Maximiliano que les pasen o el mail que usaron para registrarse o el nombre de usuario para que los pueda agregar. Mira, ella, Alberto, te pasó el mail. Maxi también. Ahí está. Él es Alberto Valdés. Si pongo coma, ¿puedo seguir agregando? Proba. Si no, anda agregando de a uno para asegurarte. Ajá. Ahí está. Add. Es decir, que lo agregás a este repositorio. Bien. Y agregate. Bueno, ya ahí tenés un colaborador. Los colaboradores van a recibir un mail, ¿sí? Con la invitación y el link del repositorio, ¿sí? Tienen que aceptar la invitación. No te acepta la coma, me parece. A ver, ya tenés dos. ¿Cuánto agregamos? Falta. Tenés a Ángel. Ángel, ¿cuál de los dos es? Ángel, El primero. El primero. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, entonces, esa es la tarea que tiene que hacer por primera vez la persona que crea el proyecto, sube y agrega colaboradores. Ahora, me gustaría trabajar con alguno de los colaboradores, ¿sí? Que comparta alguno de los colaboradores para ver qué tienen que hacer ellos en su computadora para clonar el proyecto. Gracias, Francisco. Maximiliano recibió la invitación y la aceptó, ¿ok? Fíjense que él está viendo el repositorio de Francisco. ¿Estamos? Entonces, él, para poder clonar en su computadora, usando GitHub Desktop, basta con que haga esto. Un clic en código. Hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Y vamos a elegir, vamos a copiar la URL. Bien. Una vez que hicimos eso, nos vamos a GitHub Desktop. ¿Sí? Salimos de la web, podemos minimizar el navegador. Eso. Entonces, acá, exactamente. En la web, lo que vamos a hacer es, yo puedo hacerlo desde acá también, o puedo ir a File. ¿Sí? Arriba en el menú, tengo File, y también tiene la opción de clonar repositorio. Los colaboradores van a clonar el repositorio. Un clic. Bien. Me dice, ¿cómo lo vas a clonar? Y eso, pasando la URL, fíjense que él hizo clic en la pestaña de URL y pega la URL del repositorio. ¿Sí? Y él, en su máquina, en su computadora, el proyecto va a quedar dentro de Document, dentro de la carpeta GitHub. ¿Sí? Dentro de Document
dentro de la carpeta GitHub va a quedar el proyecto. Clonar, le decimos ahí. Bien, fíjate ahora que si vas a, fíjate que acá te dice que ahora estás trabajando con el proyecto TP Grupo 2, TP2 Grupo 9, perdón. Si vos te vas ahora a NetBeans, abrí el proyecto ese. Genial. File, Open Project. Acordate que te lo crea en documentos. En documentos. Dentro de GitHub. Ahí tenés tu proyecto. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, supongamos, ¿sí?, que que Maximiliano va a crear. Mira, yo creo que no va a ser inconveniente en el caso de esto de tener distintas versiones de NetBeans. Esperemos que no sea inconveniente. Por eso es, a ver, si llega a ser un inconveniente, bueno, van a tener que tener todos la misma versión de NetBeans. Organizarse para tener toda la misma versión. Pero creo que no va a haber inconveniente. Es más, fíjense que habría problema. Supongamos que Alberto va a agregar al proyecto la clase combustible, por ejemplo. ¿Sí? Eso. Él va a hacer un cambio agregando la clase combustible con los atributos que tenía combustible, en fin. Ya con eso sería suficiente para mostrarlo. Pero bueno, ponerle los atributos, hacerte el constructor, private, acordate del encapsulamiento. Perdón que sea hincha guinda con eso. Perfecto. Y ahí generale vos automáticamente el constructor y los getter y setters. Sí, señor. Perfecto. Bien. Bueno, resulta que ahora él lo que quiere hacer es subir eso al proyecto, ¿sí?, al repositorio. Esos cambios al repositorio. Entonces, después de haber guardado los cambios acá, se va a GitHub Desktop. Bien. Fíjense que ya detecta GitHub Desktop que hay cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Bueno, él va a hacer lo que se dice un commit, ¿sí? Él va a subir al repositorio este cambio que él ha hecho. Para hacer un commit, lo aconsejable es describir, o sea, ponerle un nombre al commit, qué cambio hizo, acá abajo, y poder poner una descripción. Si es muy complejo lo que sube, poder describir qué cambios hizo, ¿ok? Entonces, es todo un tema la forma en la que uno tiene que escribir el commit. Yo puedo usar palabras coloquiales, ¿sí?, términos coloquiales o términos más específicos, ¿sí?, más técnicos. Por ahora vamos a hacerlo a lo criollo. Le vamos a poner acá, ¿qué sube él acá? La clase combustible. Entonces ponerle clase combustible. ¿Sí? Algo para rotular qué está subiendo, ¿no? No es necesario que ponga una descripción, si lo amerita sí, y le decimos commit. Vamos a commitar, dice commit to main. Vamos a commitar digamos, a la rama principal de tu repositorio, ¿sí? Porque vamos a trabajar todo sobre esa rama. Bueno, ¿y eso ya subió? No. Después de hacer commit, para que se ponga, para que se publique en el repositorio, push. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué sucedió ahora? En el repositorio, si él se fija en la web, va a estar lo que subió Francisco más lo que subió él. ¿Sí? Si separa en la carpeta, acá entra el proyecto, ahí, en el azul, eco, fíjense que están las dos clases, ¿no? Lo que subió Francisco hace 14 minutos y lo que acabó de subir Maximiliano recién, ¿sí?, hace 41 segundos. Entonces, ¿qué tiene que suceder ahora? Y
Esto lo hizo Maximiliano. Alberto va a tener que hacer lo que hizo Maximiliano recién, clonar el repositorio, y ya lo va a clonar con todo lo que tiene acá. Ángel también tiene que clonar el repositorio, ¿sí? Francisco, que ya tiene todo, él va a tener que descargar estos cambios que hizo él, ¿sí? Entonces, cuando uno de los miembros, supongamos que todos ya tienen el proyecto, ¿sí? Todos ya tienen el proyecto clonado, ¿sí? Y uno de ellos sube un cambio, los demás tienen que bajar ese cambio, ¿sí? Que hicieron. Entonces, en este caso, Maximiliano subió la clase combustible. Ahora, Francisco tendría que tener esa clase combustible, tendría que, de alguna manera, descargar ese cambio. Entonces, les voy a pedir, gracias Maximiliano, a Francisco que comparta ahora para ver cómo baja ese cambio a su repositorio local, a su computadora. Bien. Entonces, Francisco, para bajar ese cambio, todo lo va a hacer ahora desde GitHub Desktop, ¿sí? Ir a la web es solamente para ver, para chequear que hay, nada más, ¿sí? De acá, tanto los commit, ¿sí? Como los pull, o sea, las descargas, las hace desde acá. Él no ve que haya ningún cambio, pero si refresca, si le dice fetch origin, que haga un recorrido por el repositorio origin, va a detectar seguramente, salvo que ya hayas hecho el commit, no. El push, digo, el pull. Ahí está. Fíjense, ahí detectó, ¿sí? que en la rama principal, que es la que nosotros estamos usando, hay un cambio. Entonces, él para descargar ese cambio, pull. Pull. Perfecto. ¿Sí? Si él se va a su NetBeans, debería estar ese cambio reflejado. ¿Sí? Ya tiene él en su computadora la clase combustible. ¿Ok? Entonces, como todos vamos a trabajar sobre la misma rama, sobre la rama principal, es lo que yo les decía, sepárense en las tareas, no trabajen todos sobre la misma clase, trabajen, pónganse de acuerdo, repartan las tareas y decir, bueno, vos hacés la clase tal, subila, avisanos cuando esté y nosotros hacemos un pool. ¿Sí? Y así, después que haces eso, yo hago tal cosa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Para evitar pasarse justamente los archivos RAR y que después se pisen y no sepan cuál es la última versión y todo eso. ¿Sí? Profe, Twin genera un montón de archivos, que tienen que ver con la computadora, la ruta donde se ejecutó. Hay muchos archivos de ejecución del compilado de Java. Está bueno los git ignore, porque justamente ignoran todos esos archivos que son específicos de la máquina. Yo sé que por ahí es medio complicado de explicar, pero por ahí para que lo investiguen los chicos y puedan agregarlo al proyecto. Tal cual. Vieron que recién, cuando nosotros subimos el proyecto, creó Francisco el repositorio, ¿sí? Subió todo, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, en la carpeta, en el proyecto de NetBeans, hay ciertos archivos que son archivos que usa NetBeans para hacer ciertas configuraciones. ¿Estamos? Ahí lo que dice Alberto tiene razón. Hay forma de decirle a GitHub que lo que suba sean las clases, ¿sí? Los archivos Java, ¿sí? Con los paquetes, con sus archivos Java y nada más que eso. ¿Sí? Hay forma de decirle que ignore esos archivos de configuración. Ese archivo es un archivo llamado, figura como git ignore, en donde uno especifica qué cosas son las que quieres que suba y qué cosas no. ¿Sí? Fíjense que, a ver si no estoy equivocado, Francisco, ¿podés compartir? Cuando él creó el repositorio, por primera vez, fíjate en tu carpeta de NetBeans, en tu proyecto de NetBeans. Entre los archivos que te creó en tu proyecto, cuando tenés la vista proyecto, tiene que figurar un git ignore. También eso se puede configurar desde ahí, desde GitHub Desktop. Se debería poder configurar.
Hace una cosa, dónde miralo lo desde el explorador. Miralo desde el explorador. En lugar desde ahí, porque capaz que no lo veas. O sea, andate a equipo y buscate ahí en documentos. Equipo, documentos, eco. Ahí andate a documentos, a donde tenés el proyecto. Edwin Project. Ahí. No, no crea ninguno por defecto, profe. ¿Eh? Le ¿no te agrega creo? uno. No lo crea por defecto. Normalmente uno lo agrega por específicamente para el lenguaje, qué cosas quiere ignorar. Sea para un proyecto de PHP, un proyecto de Java, un proyecto de NetBeans, porque hay carpetas específicas para cada uno. Y ahí cuando creamos nosotros el repositorio, no le Sí, tildamos. sí, claro, cuando crea el repositorio sí puede hacerlo. Le puede decir, Claro. este proyecto estoy seguro que va a ser un proyecto de tal framework o de tal lenguaje, entonces puede crear el gitignore. Pero si no, se puede agregar a mano, justamente a esa altura del proyecto. Está bien. ¿Y lo puedo configurar también tranquilamente desde GitHub Desktop? Siempre lo hice a mano. La verdad que no sabría decirle si puede añadirlo. Es tan Con el fácil como bash. crear un punto gitignore y agregar. Se busca, Entonces, digamos. clic secundario, ahí dentro del proyecto. Yo te voy a anotar acá.